Buenos días amigos y amigas. El día de hoy les vengo a enseñar cómo programar, cómo aprender a programar en mi computadora. No obstante, para programar en mi computadora primero tengo que entender lo que significa la programación. La programación como tal representa el plasmar un algoritmo en un lenguaje como tal. De ahí viene la siguiente pregunta: ¿qué es un algoritmo? Creo que el programar implica el hacernos esa pregunta. Un algoritmo como tal, entonces, representa a un conjunto predescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y sobre todo finitas que permitan realizar una actividad mediante pasos sucesivos, mediante una secuencia de pasos que permitan realizar sin duda dicha actividad. Ejemplo, desplazarse de un lado a otro. ¿Cómo algo tan sencillo representa el hecho de tener que plasmar un algoritmo? Bueno, un algoritmo, como lo dijimos anteriormente, es un conjunto prescrito de instrucciones que nos va a ayudar a resolver un problema. El problema en este caso es desplazarse de un lado a otro. Para la gente que normalmente ve las cosas con un sentido común, el poder desplazarse de un lado a otro solo implica el pararse aquí, caminar a otro lado y listo. Mientras que para un informático que tiene que establecer un orden, una secuencia y un conjunto finito de pasos, esto implicaría tal vez una mayor dificultad. Desplazarse de un lado a otro implicaría cómo me voy a desplazar, cuál es mi punto de origen, cuál es mi punto de destino, en qué dirección me voy a desplazar, cuál es la longitud en la cual voy a desplazarme, o sea, cuál es la cantidad de pasos, si es que voy a realizar pasos. Tantas preguntas nos pueden ayudar a poder tener una idea de lo que significa resolver un algoritmo con un ejemplo tan sencillo. Ejemplo, determinar el resultado de una fórmula. Una fórmula tal como pi por r al cuadrado. ¿Qué es esta fórmula? Pues el área del círculo. Siendo pi una constante con un valor de 3.14. R un valor predeterminado que nos mide la longitud del radio del círculo. Y elevado al cuadrado, una constante de una operación matemática. En este caso, para poder resolver este tipo de fórmula, tenemos que irnos primero a una secuencia de priorización. La prioridad se establece por la elevación al cuadrado antes que la multiplicación. La elevación al cuadrado representa lo que es el radio elevado al cuadrado. Y posteriormente, por prioridad, continuamos con la multiplicación de este resultado por pi. Un conjunto de pasos que bajo una orden y una secuencia sucesiva y finita nos van a generar una resolución. He aquí el ejemplo de determinar el resultado de una fórmula. Y por último, tenemos lo que es salir del aula. El salir del aula tal vez podría ser un problema un poco mayor. ¿Por qué? Porque salir del aula requiere de muchas decisiones, implicando el lugar donde estoy, si estoy sentado, si estoy parado, si el aula tiene la puerta abierta, si el aula tiene la puerta cerrada. Bueno, en fin, requiere de muchas decisiones. Decisiones que igualmente para poder resolver un problema y generar un algoritmo, nosotros como desarrolladores debemos de establecer dentro de nuestro algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de coger un orden, una secuencia y una cantidad finita de pasos, dentro de estos mismos pasos tenemos que establecer decisiones para poder establecer múltiples flujos que nos van a ayudar a determinar un conjunto de rutas, de flujos que nos van a generar un resultado
que posiblemente no siempre sea el mismo. Un aspecto básico al desarrollar un algoritmo es establecer cada paso que permite la resolución de un problema, pero determinar la secuencia de pasos requiere de una comprensión transparente del problema y la mentalidad adecuada para poder visualizar cada paso requerido para su resolución, dejando claro que no existe una única solución y mucho menos un camino directo. En otras palabras, chicos, la resolución de un problema requiere de principalmente nuestra comprensión del problema. La comprensión del problema tal vez sea lo más difícil a lo que nos enfrentemos. Porque para poder plasmar, para poder obtener un algoritmo, nosotros requerimos precisamente de comprender cada paso, cada secuencia que es establecida en nuestro algoritmo para poder generar un resultado que, como bien lo mencionamos, no necesariamente siempre va a ser el mismo, debido a los flujos o decisiones que éste involucra. Pero el poder comprender el problema, y no hablamos de un diagrama de flujo o de un lenguaje de programación, no chicos, estamos hablando de lo que representaría el comprender cada secuencia, cada paso en nuestra cabeza sobre lo que podría generarse mediante ese problema. Estamos hablando de los pasos que debemos de seguir para poder resolver este tipo de problema. Una manera de poder determinar estos pasos es utilizando lo que es el pseudocódigo, lo cual representa una descripción del algoritmo que resulta independiente de todo lenguaje de programación, solo para que las personas puedan leer o interpretar el código en cuestión, excluyendo diversos datos que no son claves para su entendimiento. Esto quiere decir que el pseudocódigo es la manera en la cual nosotros, sin la necesidad de un conocimiento técnico, podemos tratar de plasmar el problema en secuencia de pasos que nos van a ayudar a la resolución del mismo. Para ello y para practicar esto mismo, les voy a dejar un ejemplo de un algoritmo básico. Por ejemplo, cómo determinar el resultado determinando el área de un triángulo. Bueno, anteriormente vimos cómo obtener el área de un círculo. No difiere mucho de esto. Vimos que se requiere de la medida del radio, se requiere saber la medida de pi y se requiere una secuencia de pasos priorizados por las operaciones matemáticas que se han visto con anterioridad. Bueno, aquí no hay mayor diferencia. Ustedes ya conocen lo que es el área del triángulo. Igualmente, cuáles son los datos que se requieren para trabajar el algoritmo y cuál es el proceso a seguir para obtener el resultado. Esos, chicos, son los pasos o las preguntas que debemos de plasmarlos a la hora de tener un problema. En este caso, el área del triángulo. Dicho esto, les dejaré esto como un ejemplo para que se pongan a pensar, para que mediten cuál es la resolución a obtener mediante pseudocódigo para poder darnos paso a lo que sería el algoritmo para el problema del área de un triángulo. Que tengan un buen día. Muchas gracias.